Fe sin filtros es el podcast donde la gracia de Dios transforma vidas. Prepárate para ser inspirado por las historias de vidas restauradas y descubre cómo la fe puede cambiarlo todo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Fe sin filtros. Soy Argentina Mercado y como siempre me da muchísimo gusto pues estar este día con un invitado muy especial. Recuerden que Dios habla a través de las historias, de los testimonios y de todo lo que se oye aquí por parte de nuestro invitado, que el día de hoy nos acompaña, Luis Campos. Gracias, Luis, por el tiempo de darnos este tiempo para que estés aquí con nosotros y compartir un poquito de tu historia. Gracias, Argentina, por involucrarme en esto, que yo creo que va a dar muchísimo fruto por todo lo que están haciendo, todo lo que significa, y también porque la fe necesita multiplicarse. Así es. La fe. Así es, y aquí en Fe Sin Filtros precisamente hablamos de eso y muchos otros temas. Luis está con nosotros este fin de semana aquí en nuestra iglesia Árboles de Justicia. Como saben, este podcast es en colaboración con Árboles de Justicia y entonces estamos aprovechando todo lo que podamos a Luis Campos, que pues en esta ocasión justo nos acaba de terminar de dar un mensaje muy poderoso para las mujeres. Te lo agradecemos muchísimo porque sé que importante las mujeres, ¿no? El papel que jugamos en esta sociedad. Totalmente, sí. A veces, cuando no comprendemos bien el diseño, podemos distorsionar la identidad que Dios nos ha dado como hombre o como mujer. Pero la comunidad que están formando aquí lo entiende bien. Uh-huh. Lo entiende bien, el ambiente, lo que están experimentando, y también que están muy receptivas a lo que el Señor estaba haciendo. Entonces yo me voy también bendecido de todo lo que están construyendo. Más adelante vamos a seguir hablando de las mujeres que pues qué papel tan importante juegan en nuestras casas, en nuestras familias y en todo lo que estamos construyendo día a día. Pero vamos a conocerte un poquito más a ti, Luis. Sé que ahorita estás viviendo en Monterrey, perteneces a esta comunidad cristiana internacional, es CCI, nos visitas, pues por lo menos yo creo que unas 2 veces al año ya has estado sí. por acá visitándonos, pero platícanos, Luis, de dónde eres y cómo es que conociste a Dios. Claro, yo nací en la ciudad de Zacatecas, tengo ya ahora 14 años viviendo en Monterrey, pero nací en la ciudad de Zacatecas y ahí crecí, pues como dicen, en cuna cristiana. Ok, tus papás cristianos. Exactamente, mis papás cristianos. Yo me formé en la iglesia bautista. Okay. Entonces tengo una muy buena formación bíblica porque mi niñez fue el Pentateuco y aprenderme los libros de la Biblia, salir a evangelizar y todo esto. Pero llegué a los 16 por primera vez a un campamento en Monterrey que se llama Reto Transformación, y después volví en el 2010. Yo ya tenía, ¿qué será? 18 años. En el 2010 volví a un congreso de profetas, después en el 2011 a perito arquitecto, los programas de la iglesia, y me quedé hasta ahora. ¿Tú desde muy joven tomaste la decisión de dedicar tu vida a Dios o fue algo que fue pasando circunstancialmente por vivir, pues por haber nacido en una familia cristiana o cómo fue que tú tomaste esta decisión? Aunque soy de familia cristiana, mis papás no son pastores. Bueno, hasta hace poco decidieron abrir una iglesia ahí en la ciudad de Zacatecas, en el centro, pero nunca fue como una inclinación, porque las primeras inclinaciones que tenemos es porque nuestros padres son un modelo para nosotros. Claro. Pero nunca fue como algo que yo estaba buscando o algo que estaba esperando. Pues yo tenía mis planes, ¿no? Tener cierto tipo de carrera o participar. ¿Estudiaste? Llegué. Cuando yo quería estudiar la carrera de arquitectura, entré a la de teología. Entonces ahí fue donde cambió mi vida, dio un giro 180 grados. Pero realmente, pues este es un poquito de mi historia. Sí, entonces eres licenciado en teología. Así es. Y sabemos que tienes un don del que pues nos quedamos asombrados cada vez que nos visitas por acá, porque tienes el don de la profecía, que pues me parece muy interesante y quiero saber cómo te diste cuenta, cómo fue esa primera vez o sí, cómo llegó a ti ese don, cómo lo abrazaste. Yo creo que el que es profeta no es que lo vas formando, sino que naces.
Ok. Sí, te das cuenta desde el principio, yo lo veo en la Biblia que no es algo que se impone. Puedes moverte en una motivación profética, pero no significa que eres un profeta. Entonces, yo recuerdo que desde niño tenía ciertas como que experiencias que me llevaban a preguntarme cosas de la vida, y como si todos lo pensaran, como si todos están pensando lo que estoy pensando, todos están viendo lo que yo estoy viendo. O yo veía de repente a mis compañeritos de la escuela y me acuerdo que yo pensaba, es que él reacciona de esta manera porque él ha vivido esto, sin conocerlos. Entonces, en ese momento no lo identificabas como nada. un don profético, sino como quizás ser empático, poder leer a las personas, algo así. Pues mira, como era un niño, eso me pasó la primera vez, creo que estaba en tercero de kinder o algo por el estilo, entonces nunca sabía ni siquiera qué era la empatía, ni tratar de leer a las personas. Simplemente yo pensaba que era algo que todos podían hacer, o que todos podían concluir, que era algo normal de la vida, hasta que fui creciendo y me di cuenta que no era así. Y como yo crecí, pues mi niñez en esta iglesia, que aprendí muchísimo, por cierto, y que me encanta todo lo que el Señor está haciendo, no era inclinada hacia los dones. O sea, no había una enseñanza sobre los dones, ni sobre desarrollarlos, nada por el estilo. Entonces, la primera vez que yo llego a Monterrey, al campamento, me doy cuenta que había un mundo de gente que se movía en esta realidad, que era algo por parte de Dios, que estaba en las escrituras y que podías crecer de una manera saludable en el don, de una manera bíblica. Entonces para mí fue un wow, o sea, qué impresionante. Yo siempre le digo a mi esposa que la manera más contemporánea de describirlo es como cuando Harry Potter llega a la escuela de magia, que se da cuenta que todo tiene un nombre, que todo tiene un desarrollo, y que a pesar de que es un gran don, es un don que necesita estar bajo las escrituras, necesita estar bajo la autoridad de la iglesia, bajo un mentoreo real, un mentoreo bíblico. Y fue de esa manera como yo me fui dando cuenta que era algo que sí es un don, que no te hace más especial que nadie, y que es un don que Dios te dio para edificar a la iglesia. Es como decir que Dios te habla a ti cuando tú ves algo en una persona y tú le das palabra. ¿Es Dios hablándote o es algo, es un sentimiento? O sea, ¿cómo surge esa idea de lo que tú externas a la persona a la que le das palabra? Yo creo, Argentina, que son las dos. Dios te habla usando tus sentimientos, Dios te habla usando las circunstancias, Dios te habla de esas maneras. Hay diferentes maneras de escuchar la voz de Dios, por supuesto. Pues una manera audible, que es como si tuvieras una voz presente cerca de ti. Otras veces es a través de las escrituras, puede ser a través de alguien más, o como lo dije, a través de una circunstancia o algo que tú tienes una conclusión interna de que esto fue Dios que lo está diciendo. Pero como lo mencionas, cuando me habla acerca de una persona, no es como que yo estoy prefabricando algo, pensando qué decir. Simplemente es como abrir una llavecita de agua y que va a salir agua. Empieza a fluir. Exactamente, empieza a fluir. Luis, platícame, sé que te dedicas a Dios en cuerpo y alma, estás en la iglesia, predicas. ¿Cómo es la vida de alguien que dedica su vida a Dios 100%? O bueno, a lo mejor me equivoco, pero platícame cómo es. ¿Estás en la iglesia, predicas? O sea, ¿cómo es tu día a día? ¿Es esto a lo que te dedicas? Sí, claro. Pues mira, buena pregunta. Yo creo que cada quien tiene una interpretación, ¿verdad? Hasta que estás ahí y lo estás viviendo. Y para mí el estar dentro de una iglesia es más que únicamente predicar, o más en ocasiones, como en este momento tienes una invitación a compartir con alguna otra iglesia, pero es mucho más que eso. Hay muchísimas más cosas. Dentro de la iglesia pues tratas con diferente gente. La iglesia donde estamos es pues medianamente grande, entonces tenemos equipos con los que estamos trabajando. Entonces es trabajar en la formación de los equipos, aprender a trabajar en equipo, aprender a sobrellevar la cultura de la iglesia. Otra vez me apoyo mucho en esto, pero una cultura bíblica también. Entonces terminas haciendo más que solamente preparar un mensaje, y es atendiendo la cultura de toda una comunidad
buscando que sea sustentable, buscando que siempre que sea cristocéntrica, buscando siempre que no dependan de ti, sino que aprendan a depender de Dios. Entonces son realidades de este tiempo que para mí ese es mi mayor trabajo dentro de la comunidad. O como un profeta, por así decirlo, no es tanto que la gente escuche a Dios a través de mí, sino que la gente aprenda a escuchar a Dios por sí sola. Esa es la función de un profeta dentro de la comunidad, que es la función que yo tengo ahí. Queremos que toda la iglesia escuche a Dios, queremos que toda la iglesia pueda ser sensible o perceptiva a la voz de Dios, y no solamente que dependan de mí. Ese no es el modelo de una iglesia. Entonces es el trabajo principal que yo siento que he tenido en los últimos años. Es muy interesante lo que dices, porque obviamente nos gusta mucho ver esta parte de cuando un profeta le habla a alguien, o más si te habla a ti, y obviamente sientes bonito y piensas que es algo sobrenatural y que Dios te está contestando, o sea, tangiblemente a través de una palabra. Pero me encanta lo que dices, que finalmente pues debemos depender de Dios, no de lo que nos diga un profeta, y que todos, ¿crees que todos podemos escuchar a Dios? Todos podemos recibir esos mensajes. ¿Cómo podemos identificarlos? Sí, yo creo que todos hemos tenido algún mensaje por parte de Dios, seas cristiano o no seas cristiano. Y yo creo que todos podemos escuchar la voz de Dios. Y en las Escrituras aún hay gobernantes como Nabucodonosor, por ejemplo, que estaba en Babilonia. No era cristiano, no era pastor, ni era profeta, pero recibió un sueño tan profético, un sueño que era por parte del Señor, que iba a hablar de los imperios, de las eras, que hasta este momento la interpretación que dio Daniel, los historiadores, no teólogos, no pueden creer que fue un sueño tan exacto, porque describió la era de, pues obviamente, los romanos, los griegos, Alejandro Magno, los persas, porque fue algo tan preciso, y Dios lo entregó, lo virtió principalmente sobre alguien que no era cristiano. Entonces la voz de Dios no tiene que ver con la religión, tiene que ver con la relación que podemos llegar a tener con Él. Pero pues nadie puede acercarse a Dios si antes no cree que le hay. Entonces, por supuesto que Dios está hablándonos, por supuesto que Él nos está entregando un mensaje todos los días. Él es un Padre bueno que quiere relacionarse con nosotros. Por eso yo digo, todos estamos diseñados para escuchar la voz de quien nos creó. Claro, totalmente. Y volviendo al tema del que hablábamos al principio de las mujeres, me llama la atención, estuviste dando un mensaje ayer para hombres, hoy para mujeres. Pues por lo menos aquí, no sé si de manera general también tú lo puedas ver así, las mujeres son las que más asisten, las que más están presentes, las que más pues quieren llenarse, porque yo creo que, cada quien en su rol y en el papel que juega en la familia y en la sociedad, pero creo que las mujeres siempre están ávidas de desarrollarse, de crecer, de aprender. O sea, creo que el sentido de responsabilidad que tiene la mujer en la formación de sus hijos, de su familia, es muy especial. Y por eso me encantó el mensaje que viniste a dar. Creo que hay muchas mujeres pasando por cosas muy difíciles, y me encantó que dijeras, es que hay que recordarles que son esto, esto y esto. Qué poderoso hablarle a una mujer. ¿Crees que la mujer, el papel de un papá, sin dudarlo, es muy, muy importante, porque creo que también ahí es donde podemos conocer, o empezar a relacionarnos con Dios, la relación que tenemos terrenalmente con nuestro Padre? Pero las mujeres, ¿qué mensaje le das a las mujeres, Luis? ¿Y cómo podemos empezar a reconocer ese mensaje de Dios, eso que nos dice, y cómo podemos externarlo hacia pues nuestra familia, que es tan importante, por la que pues tanto se ha tenido que defender estos últimos años? Claro. Yo creo que a veces cuando nosotros queremos antes de entregar un mensaje, necesitamos saber escuchar el mensaje, recibir el mensaje. Y nadie puede recibir un mensaje si no se para un tiempo, si no hace un tiempo o una dinámica de querer escuchar. Entonces, primeramente necesitamos hacer un espacio para escuchar a Dios. Y hoy, no sé si estás de acuerdo, al menos en la ciudad donde nosotros estamos, la rutina, la prisa, es casi la que está dirigiendo nuestra agenda. Entonces, yo recomiendo, número 1,
necesitas hacer un espacio para decirle a Dios, Dios, quiero escucharte. Y no tiene que ser 2 horas, 3 horas, basta a veces con 15 minutos. Decir, Señor, voy a hacer un alto hoy, no me va a despertar la alarma para la urgencia de salir rápido a tener que arreglarme, bañarme, cambiarme, llevar los niños al colegio, llegar a la oficina, lo que sea, sino me va a levantar con la intención de escuchar tu voz. Señor, aquí estoy. Y tal vez a veces vas a escuchar algo, a veces no vas a escuchar nada, pero tú ya estás abierto a querer escuchar un mensaje. Entonces, yo creo que número 1 es, haz un espacio para escuchar el mensaje. Y no siempre va a ser como el estigma que tenemos. Dios no solo entrega mensajes desde la plataforma. Dios no solo entrega mensajes desde un púlpito. Tú puedes encontrar a alguien, no sé, ya sea en la oficina, una mujer en la oficina llega a su trabajo y encuentra una circunstancia en que alguien está enfermo. Entonces tú sabes que hay un Dios que quiere sanar. Y no se necesita ser tan profético para saber que Dios quiere sanar a la gente. Entonces tú puedes ahí convertirte en alguien que entrega un mensaje de esperanza. Al decir, sabes que yo creo que tu diagnóstico es pero yo creo que lo que la palabra de Dios dice. Y ese ya es un momento profético. Hablar lo que la palabra de Dios dice acerca de alguien. Entonces, entregar el mensaje tiene que ver con escucharlo y después con la valentía de entregarlo. Porque yo creo que no estamos diseñados para ser infiltrados en la tierra. Estamos diseñados para ser embajadores. Y los embajadores tienen que estar conscientes de que representan un reino, de que representan un gobierno, y hablar sobre esta realidad, hablar sobre lo que tú estás viviendo. Y eso para mí es una de las maneras en que puedes entregar un mensaje de manera práctica. Y si tú sabes que tienes un don, entonces acércate a alguien que ha crecido en este don, a alguien que está trabajando en este don, que tiene el carácter de Cristo sobre su vida, y permítete formar también. ¿Y por qué las mujeres están más presentes en la iglesia? Dios está entrando a las familias a través de las mujeres porque es indudable, es menos la participación de los hombres, y sin embargo los hombres también traen otro tipo de carga, son los proveedores. Obviamente puede ser muchas veces más pesada la carga o la responsabilidad que traen, y obviamente necesitan saber que no pueden solos y que Dios está ahí. ¿Será que Dios está entrando a los hogares a través de las mujeres? Dios, por supuesto que Dios está entrando a través de las mujeres, pero yo creo que el gran desafío con un hombre es que es difícil para el hombre por naturaleza pedir ayuda. Okay. Es complicado pedir ayuda. Y no un tema de orgullo, a lo mejor es un tema de la naturaleza, no es el somos, constructo social. Exactamente, o sea, no somos tan dados a decir necesito ayuda, necesito de Dios, necesito un mensaje que toque mi corazón, porque también no somos tan emocionales. Sin embargo, Dios está usando la sensibilidad del diseño de la mujer como alguien que sí respeta mucho más sus emociones, que respeta mucho más lo que siente, y Dios lo está usando para ser una parte sensible a través de la cual Dios entra al hogar. Pero al mismo tiempo vemos muchos ejemplos en las escrituras de hombres que fueron sensibles a la voz de Dios, como Abraham creyó antes que Sara, pero lo creyó, y Dios usó a Abraham también para entrar no solo a la vida de Sara o la casa de Abraham, sino para tocarnos a nosotros hoy a través de su fe, a través de lo que él creyó. Pero yo creo, Argentina, totalmente que el Señor está usando desde hace muchos años la sensibilidad de la mujer. Mi mamá fue quien me envió al campamento de comunidad. Mi mamá fue quien me envió a Cimientos. Mi padre lo respaldó, pero la iniciativa la tuvo mi madre. De decir, hijo, vas a ir a prepararte, hijo, vas a ir a esto. Y yo después le pregunté, mamá, ¿pero por qué hiciste eso? Porque cuando estaba yo pequeño me presentaron en la iglesia, y ella, sin saber nada de lo profético ni nada por el estilo, ella sintió que el Señor le preguntó, ¿me das tu hijo para las naciones? Y ella dijo, sí, te lo doy. Entonces dijo, yo sabía que yo estaba comprometida con lo que Dios me había dicho. Entonces Dios está usando mujeres como mi madre, mujeres
como tú, Argentina, que ponen primero la agenda de Dios antes que su propia agenda. Por supuesto que mi mamá no creía que después de los 17 ya no iba a regresar otra vez a la ciudad, nunca, ni a su casa, ni a su lado, pero estaba dispuesta a fin de que se cumpliera lo que el Señor había hablado. Entonces, estas decisiones Dios las está haciendo a través de las mujeres, por supuesto. Y hablando de eso, pues tú formaste tu propia familia, escogiste a tu esposo. Platícanos un poquito de cómo pues ella también es cristiana o cómo se empezó a formar esta unión. Sí, mi esposa tiene toda su vida en comunidad. Entonces, yo llegué a comunidad, la verdad es que no llegué buscando novia, pero llegué buscando el propósito de Dios y en su propósito estaba ella. Entonces, la conozco, me impactó como me impacta hasta ahora, me ministró mucho su vida y además me gustó muchísimo. Pero yo decidí casarme porque ya no iba a regresar a la ciudad de donde yo vengo de Zacatecas, ya no iba a regresar a la ciudad. Ya no, mi plan ya era quedarme en Monterrey buscando la voluntad de Dios y no quería estar solo. Entonces la encontré a ella y me di cuenta que ella también quería. Entonces dimos el paso porque después de que me gradué de la escuela bíblica fui a Veracruz. Estuve en Veracruz con un amigo mío que abrió una iglesia ahí. Entonces estuvimos ahí unos meses y el plan de casarnos era para irnos a vivir a Veracruz, a ayudar a este amigo. Pero pues el Señor tenía otros planes, nos quedamos finalmente en Monterrey. Pero aparte de que nos amamos muchísimo y todo, pero sí nuestro primer impulso de querer casarnos fue: queremos servir a Dios juntos. Y la única manera de servir a Dios juntos era casándonos. Entonces dijimos, pues vamos, yo tenía 21 años, 22 años. Muy joven, y ahora ya tienen hijos. Ya tenemos hijos, tenemos 3 hijos, y, 2 niñas y un niño. Wow, pues toda una familia completa. Qué importante el ejemplo. Pienso en el ejemplo que le dan a sus hijos, así como tú pues también lo viviste con tus papás. Porque sobre todo ahorita que hablábamos de los hombres y lo difícil que es para ellos pedir ayuda, yo creo que el tener una buena relación con nuestros padres, el saber que tu papá, tu mamá siempre están ahí para apoyarte, yo creo que ese es como el primer entendimiento de lo que puede ser Dios para nosotros en nuestras vidas. Pero ¿qué tal cuando una persona no ha tenido ese modelo de familia tradicional, en la que no recibió ese apoyo? ¿Tú crees que eso influye para que pues les sea más difícil creer en Dios, creer en que alguien que es su padre, que alguien lo puede apoyar, que Dios no lo va a defraudar, o sea, que realmente hay alguien ahí sosteniéndolo? Sí afecta. Sí afecta, pero es una de las maneras en las que también Dios puede ser más glorificado. Yo que crecí con mis padres, pero hasta un punto pues mis padres tuvieron una relación muy complicada. Entonces para mí era muy difícil creer que Dios era un Dios de paz, por ejemplo. O que Dios era un Dios que era amoroso, respetuoso. Más bien sentía que, tal vez en algún punto de mi corazón sentía que Dios era más como un poquito dictador. O sea, que Él elegía, que Él decidía a quién le iba bien, a quién le iba mal. Y después me fui dando cuenta que Él es un padre bueno. Pero fue un proceso donde yo tuve que estar dispuesto a desaprender lo que culturalmente había definido lo que yo creía que era un padre, lo que yo creía que era Dios. Pero definitivamente que impacta, por supuesto que impacta. Y hoy en día tenemos gente que se siente defraudada por Dios sin conocerlo, solamente por un mal modelo que tuvo en casa o por una mala experiencia que tuvo con algún liderazgo en algún lugar, y están decepcionados de alguien que no conocen. Porque sin importar lo que suceda a mi alrededor, si yo te conozco a ti, yo no puedo decepcionarme de ti aunque alguien me decepcionó, porque yo conozco quién eres. Entonces, como no lo conoces, Dios comienza a tomar la moralidad que tú decides, que tú le das. Entonces te decepcionas de alguien que ni siquiera te diste la oportunidad de conocer realmente. Por eso la importancia de cuidar mucho la familia y los modelos que estamos dando para las nuevas generaciones. Y bueno, pues la familia creo que es nuestro
primer contacto para educarnos, para empezar a crecer, pero luego salimos afuera y pues está la sociedad y es otro rollo, otro boleto de afuera. Y hace rato estábamos hablando fuera de cámaras de la política, que en definición es la búsqueda del bien común, pero pues como vemos que muchas veces pues eso se ensucia mucho, más que nada por personas. Hay personas buenas y malas, con buenas y malas intenciones, pero ¿qué papel juega Dios en la política o en un político que es cristiano? ¿De qué manera Dios puede impactar una sociedad a través de un gobierno, de un gobernante? Muy buena esa. Y difícil. Sí. Mira, yo creo que la iglesia va a crecer en los próximos años en su entendimiento político. Creo que es inevitable que la iglesia crezca. Si nosotros queremos seguir entendiendo los tiempos, necesitamos entender políticamente las cosas que están sucediendo en las naciones. Sin embargo, a pesar de que precisamente la política es el bien común, yo no creo que las naciones resuelvan conflictos políticamente, porque al final del día son respuestas egocéntricas, me explico, son respuestas para ti. Entonces, la manera en que Dios interviene en un gobierno es cuando un gobierno puede poner los ojos en su Hijo, en Jesús. En Apocalipsis capítulo 1 se habla de Jesús como un rey. Entonces, imagínate que estamos en el salón de las asambleas, que es el salón donde se reúnen las Naciones Unidas. Entonces, en ese momento aparece Jesús y todos están ahí como, wow, Jesús, qué emocionante, ¿no? Estás viendo su cuerpo glorificado y sus marcas y se dan cuenta que todo esto es verdad. Entonces están ahí los presidentes de la tierra o los reyes de la tierra y él comienza a hacer un milagro a algún presidente, al presidente de Estados Unidos, de Rusia, no sé. Y todos están asombrados porque, wow, Jesús es bien buena onda, nos está sanando. Entonces Jesús en un momento interrumpe y dice, yo necesito decir algo. Todos ponen atención. ¿Y qué quieres decir, Jesús? Pues yo soy el soberano de los reyes de la tierra. Entonces en ese momento la conversación ya no sería tan amable como estaba siendo. Porque creer que Él es el rey de los reyes de la tierra o que las naciones son su herencia tiene implicaciones políticas. Tendría en ese momento la aceptación de los que están ahí ante lo que Jesús está diciendo, tendría implicaciones políticas, sociales, financieras, colaterales para cada nación. Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque la conciencia de que Jesús volverá físicamente, la conciencia de que Jesús es el Rey de las naciones, entonces nos hace entender que la función de alguien que se levanta como un Daniel, de alguien que se levanta como un José, de alguien que se levanta, no es tratar de que la nación sea primermundista, es buscar que la nación honre en sus principios a Dios y que esté de acuerdo con esta realidad que está escrita, y será entonces una nación oveja o una nación que puede decir, nosotros estamos a favor de lo que Dios ama, nosotros estamos a favor de esta realidad, de esta verdad. Por eso nosotros estamos levantando nuestra nación de esta manera. Por ejemplo, la nación de los Estados Unidos no fue fundada políticamente, fue fundada con principios y con convicciones. Su constitución es una constitución que no ha cambiado en 200 años, que no ha sufrido cambios y ha prosperado la nación porque está basada en principios que honran a Dios. Entonces, ¿cuál es la manera en que un gobernante puede impactar realmente la historia y puede colaborar con el plan de Dios y puede bendecir una nación y puede bendecir una sociedad? No es haciendo políticas públicas mejores, sino es volviendo la nación a los principios que están escritos, al diseño de las cosas. Entonces, el conocimiento de las cosas que están escritas, de las profecías que están escritas, se vuelve un eje para que los gobiernos de la tierra puedan comenzar a decir, hay una única manera, y la única manera es reconocer
que la vida tiene un diseño, que la vida tiene un creador y que este creador está desde Génesis capítulo 3 versículo 15, que es donde se habla por primera vez el evangelio, que es cuando Dios está predicando el evangelio por primera vez y dice: vendrá uno que pisará la cabeza de la serpiente, y este es Jesús. O cuando un gobernante logra girar la atención de la nación a honrar a este hombre que es Jesucristo, entonces la nación podrá enderezarse. Los principios de las naciones podrán enderezarse. Ahí entra un papel importante de la iglesia, porque los gobiernos pueden gobernar, pero no pueden producir moralidad. Y la iglesia produce moralidad. Y la moralidad no es una moralidad liberal, es una moralidad que está ligada a la conciencia de lo que está escrito. Entonces, los ligamentos que quieren romper las naciones es hacia las cosas que están escritas. Por eso Salmo 2 está sucediendo. Las naciones están buscando romper las ligaduras de Dios, están buscando romper las ligaduras de la conciencia judio-cristiana, que es la que rige hasta hoy el mundo y que le ha hecho prosperar. Y entre más nos separamos de esta conciencia, entre más olvidamos que hoy los 10 mandamientos no están escritos en tablas, están puestos en nuestro corazón. Por ejemplo, Argentina, yo puedo hoy decir, imagínate que soy un gobernante y yo puedo decir hoy voy a establecer una ley de que los osos no pueden proteger a sus osesnos. Entonces, si yo me acerco a un oso, ¿qué va a hacer el oso? No, pues va a hacer lo que sea por proteger a sus Exactamente, porque es su diseño. Uh-huh. Entonces, aunque los gobiernos quieran hacer leyes diciendo que tú no puedes ser lo que fuiste diseñado a ser, tu diseño sigue gobernando. Tu diseño sigue gobernando. Si hoy alguien comienza a decir, no, yo no creo en la gravedad. Bueno, vamos a respetarte porque el gobierno dice que seamos tolerantes. Vamos a respetarte, pero no puedo respetarte tanto porque no puedo permitir que te arrojes de un edificio. Entonces, ¿cómo es que colaboramos? Podemos colaborar cuando entendemos su plan. Podemos colaborar cuando comprendemos el diseño. Podemos colaborar cuando comprendemos el diseño de un gobierno, cuando comprendemos el diseño en cómo Dios puede prosperar una nación. Y una vez más, la nación no puede ser prosperada si la familia no prospera. La nación no puede ser prosperada si no honra a Dios. La nación no puede ser prosperada solamente por grandes empresarios. Necesitamos prosperar la nación desde la raíz. Y la raíz es Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, la comunión, la familia, y cómo la familia desde el diseño de Dios puede levantar una nación desde sus cimientos. Entonces veremos la manifestación de la gloria de Dios en otra dimensión. Pero una vez más, no importa tanto si crees o no crees lo que la Biblia dice o lo que estamos tratando de exponer hoy. Es verdad. Y si no lo crees, tal vez por 10 años puedes ser tolerante, pero en 10 años tendrán los gobiernos que no han decidido creer que la familia es un fundamento, que no han decidido creer que el temor a Dios es un fundamento. En 10 años veremos el resultado de las naciones, como lo hemos visto al paso de los años en Sudamérica. Y al final, como dices, en los cristianos gobierna una ley moral. Exacto. Y al final pues hay pocos gobernantes y somos más los que estamos abajo, y quizá Dios sí pueda hacer una diferencia a través de nosotros y no a través de los gobiernos, a través de cada individuo como parte de la sociedad con estos principios morales. Ahí sí se podría ver un cambio real. Por supuesto, porque el cambio real, ¿dónde sucede? El cambio real sucede en casa. Uh-huh. El cambio real sucede cuando nosotros decidimos amar nuestra ciudad, cuando nosotros decidimos... Yo tengo un amigo, por ejemplo, que grabaron una Insta Story de él, no se dio cuenta, iba en su coche y su ciudad ha sido una ciudad que está oprimida en Sudamérica. Y él se detiene su coche porque vio unos montones de basura fuera de un bote, uh-huh, un tambo de basura, y detiene su coche solo para recoger la basura que estaba alrededor, y la recogió. Y le preguntaron, ¿por qué hiciste eso? Porque amo mi ciudad. Entonces, cuando nosotros creemos que alguien más tiene que hacer el trabajo, es cuando estamos creyendo políticamente. Uh-huh.
Pero cuando nosotros creemos que somos nosotros los granos de sal, que somos nosotros la lámpara sobre la mesa, entonces no nos vamos a acostumbrar a ver nuestra nación como la estamos viendo. No nos vamos a conformar de ver nuestro vecindario como lo estamos viendo. No vamos a esperar que venga alguien a limpiar la esquina del parque de nuestra casa, porque nosotros tenemos una responsabilidad mayor que un beneficio propio. Tenemos una motivación mayor que un beneficio propio. Y nuestra responsabilidad siempre va a estar regida por nuestra motivación. ¿Y cuál es nuestra motivación? Señor, queremos verte tomar tu lugar en nuestra nación. Queremos verte tomar tu lugar en nuestro vecindario. Queremos verte tomar tu lugar en nuestras familias. Entonces, me encanta algo que menciona Yokoi Kenji, un colombiano asiático que es un gran pensador, y él cuenta una historia y dice que había un hombre que recibió una pizza, estaban en un hotel, recibió una pizza y estaba llena de dólares. Entonces su mujer dice, wow, mira todos los dólares que recibieron. Por supuesto fue un error. Entonces él cierra la pizza y dice, no nos la vamos a comer, la vamos a ir a entregar, pero vas a ser el único que va a regresar todos estos eran como $1,900. $1,900 es un regalo, ya quédatelo, no sé qué, bla, bla, bla. El chiste es que regresan a la pizzería y el hombre dice, aquí traigo la pizza porque mi padre me enseñó a ser honesto. Entonces entrega todo, la mujer está vuelta loca y el hombre dice, queremos llevarte a la radio porque nadie ha hecho esto en los Estados Unidos. Entonces él dijo, no, yo no quiero que me lleven a la radio, yo no quiero que hagan nada. ¿Por qué? Porque la mujer con la que estoy no es mi esposa. Nadie puede enterarse que no es mi esposa. Entonces hay una diferencia cuando nosotros somos honestos para nosotros mismos y cuando nosotros somos íntegros por el bien de nuestra familia. Y hay una diferencia entre dar buen resultado y tener un buen fruto. Porque tú puedes ser honesto para ti, para tu propia reputación. Pero en otras cosas exactamente, no. Y no significa que eres íntegro. Íntegro es esa palabra, integralidad de valores en tu vida. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos colaborar realmente en nuestras familias, en nuestra casa? Una integralidad moral. Una integralidad moral judio-cristiana en nuestra vida. Que esté regida por Dios, que esté regida por su palabra. Porque integridad es lo que Dios piensa de ti. Reputación es lo que la gente piensa de ti. Entonces, la mayoría de las veces tomamos los valores que nos dan buena reputación, y a veces la buena reputación no tiene que ver con seguir un buen valor, porque muchas veces, más hoy, lo hablamos en la sesión que tuvimos con las mujeres, nuestras decisiones hoy a favor de la integridad según Dios van a ser contraculturales y perderemos reputación delante de la sociedad actual, pero no delante de Dios. Y yo creo que cuando es que un hombre o una mujer toma un impacto real, cuando viven y dicen, Señor, no importa tanto mi reputación, Señor, yo quiero darte a conocer y te vamos a dar a conocer a través de nuestros actos. Por eso decía yo, ¿cuáles son las cosas contraculturales? Nunca vamos a ser contra el reino, pero sí van a ser contraculturales. ¿Cuáles son? Hoy las cosas contraculturales lamentablemente son tener hijos. Las cosas contraculturales para una mujer, ¿cuáles son? Honrar a su esposo, creer que él es un proveedor, la formación de los hijos. Esas son las cosas contraculturales hoy. Por eso hoy hacemos un llamado. Necesitamos tomar nuestro lugar. Necesitamos tomar nuestro lugar integralmente. Wow, que la verdad es difícil. Sí. Es difícil, y creo que es algo con lo que tenemos que luchar día a día, el realmente tener esa integridad moral en todos los sentidos, porque claro, es muy fácil hacer el bien cuando alguien te está viendo, cuando hay que quedar bien, cuando hay alguien que te puede señalar, pero en casa puede estar pasando algo totalmente diferente. Y creo que es un trabajo arduo en el que tenemos que trabajar diariamente. Y me encanta lo que dices de cómo realmente como individuos podemos hacer un impacto, pero yo creo que también a través de nuestros dones y reconocerlos, creo que pues el saber para qué eres bueno y el ponerte en ello al servicio de Dios,
pues Dios multiplica eso. Entonces, para ti, ¿cómo es reconocer un don y poderlo poner al servicio de Dios? Porque como lo hemos platicado, pues hay gente que está ahí arriba, que predica, que tiene el don de la comunicación, de hablar, o las personas que tienen más exposición por estar en un escenario, pero hay quienes están ahí afuera o atrás, están en una cocina, y también eso es un impacto, y también eso es poner tu don al servicio de Dios, y eso también hace una diferencia. Hay gente que dice, pues es que yo no soy buena para nada, no soy bueno para nada, y creo que es importante el llevar ese mensaje a las personas que todos tenemos un don, pero ¿cómo podemos reconocerlo para ponerlo al servicio de los demás? Claro, yo creo que siempre hacemos los dones visibles, los hemos puesto como los más especiales, y no es así. Entonces, si nosotros sentimos que no tenemos un don especial porque no es tan visible, lo despreciamos. Pero yo creo que los dones no son especiales, o los pequeños o los más grandes, sino que los dones son dones. Y en inglés pues es un regalo, se traduce como un regalo, y en el original, en las escrituras también, son los regalos que Dios ha dado a los hombres. Primeramente necesitamos saber que lo que Dios nos ha dado es único, que lo que Dios nos ha dado es algo que se necesita en el cuerpo. O sea, mi dedo meñique no vale más que mi ojo, es lo mismo, tienen una función diferente, pero es lo mismo. Entonces, parte de poder colaborar o reconocer, colaborar con tus dones es reconocer el don. Entonces, saber que tu posición en el cuerpo es valiosa, sin importar cuál área sea. A mí me encanta, los dones que Dios me ha dado me encantan, pero por ejemplo, en nuestro equipo tenemos gente que tiene el don de presidir o de administrar, que son brillantes, y yo no soy tan bueno como son ellos administrando. No significa que no fui llamado a ser administrado, pero hay cosas que naturalmente ellos son brillantes haciendo eso. Entonces, la cosa es que el obispado que anhelamos casi siempre es en la plataforma, pero también en el cuerpo necesitamos gente que es administradora, gente que tiene un don de misericordia para la gente, y esas cosas nos hacen complementarnos, porque en el reino no competimos, en el reino nos complementamos. Entonces, entender que soy parte de un cuerpo me va a dar identidad. Entender que soy parte de un cuerpo me va a dar identidad, y no me voy a menospreciar porque no me comparo. La mayoría de las veces no queremos usar lo que tenemos porque nos estamos comparando. La comparación asfixia un crecimiento saludable. La comparación asfixia lo que somos, lo que hacemos, porque cada quien tiene una parte en el cuerpo. Yo no tengo la voz que Wallo tiene, me explico, pero tal vez Wallo no tiene el liderazgo que yo tengo, y nos complementamos. Y en entender que somos un cuerpo vamos a encontrar victoria en nuestra vida. Y sobre todo también me encantó lo que dijiste hace rato, que no somos un accidente, y me cayó mucho el 20, porque yo inconscientemente pienso eso, no para mal ni para menospreciarme, pero como mi mamá me tuvo a los 40 años, yo siempre he andado por la vida diciendo, fui el pilón, fue un accidente. Y ahorita me cayó el 20 y dije, por mucho tiempo he dicho eso, y está mal, porque claramente no soy un accidente, porque soy especial, porque todos somos especiales. Como dices, ninguna parte de nuestro cuerpo es más especial que otra, y todo tiene su función. Entonces, qué importante también esas historias que nos contamos y que inconscientemente rigen nuestra vida, y que aparentemente no está mal decirlo, porque sí fui el pilón, pero que sí van moldeando mucho de nuestro ser y hacer diario, ¿no? Sí, completamente. Y sabes que también, Argentina, si no encontramos la conciencia de que somos parte de un cuerpo, nos vamos a frustrar, y también vamos a pensar que los dones que tenemos son casualidad o son accidentes también. Y no son accidentes, son cosas bien precisas. Dios es un Dios súper preciso, y es un Dios que no hace nada sin planificarlo. Y a veces nosotros creemos que Dios es espontáneo todo el tiempo, y la verdad es que Él hace cosas nunca va a hacer algo sin planificar. Somos parte de un plan.
Somos parte de su plan. Y eso tiene que hacernos ver que no eres el pilón, como lo dices precisamente, y que tampoco eres... Leí un libro hace tiempo que decía, tampoco eres un accidente de tus padres en su adolescencia. Nadie que viene a esta vida es un accidente. No, la vida es un milagro y te das cuenta, por ejemplo, cuando intentas tener un hijo. ¿Cuántas mujeres no intentan tener un hijo? Yo personalmente tampoco he podido tener un hijo. Y te das cuenta cuando... es que pues cuando empiezas a conocer el tema, que si la hormona, que si esto, que si tiene que llegar a cierta medida para poder entonces implantarse, y dices, wow, o sea, de verdad es algo muy, muy complejo. De verdad la vida es un milagro. Totalmente. El nacer, el simplemente permanecer vivos día a día, el despertar, lo valoras cuando quieres embarazarte, lo valoras cuando tienes una enfermedad, cuando te puedes recuperar, cuando recuperas la salud, cuando algo te duele, y la verdad es que todo eso es un milagro y de ninguna manera puede ser un accidente, sino de todo ninguna lo contrario. De ninguna manera, ni una explosión. Para nada. Luis, te agradecemos muchísimo, muchísimo este tiempo. Ha sido un deleite conversar contigo, seguramente también para quienes nos van a escuchar, te van a escuchar, pues que conozcan un poquito más de ti. Esperemos tenerte pues próximamente también por acá, más adelante en Árboles de Justicia de vuelta, también por supuesto en nuestro podcast. Y un mensaje final, Luis, para quienes nos están viendo. Como siempre les digo al principio, Dios habla a través de las personas que están aquí, de nuestros invitados, en este caso a través de ti. Entonces creo que no es casualidad tampoco es accidente que alguien esté escuchando este podcast y que haya llegado hasta este punto, hasta el final. Así que un mensaje final. Sí, claro. Amigos, pues primero, si estás escuchando este podcast y no te congregas en una iglesia, sé parte de Árboles de Justicia. Y lo único que te va a pasar es que cuando eres parte de un árbol vas a dar mucho fruto. Tu vida se va a convertir en un fruto. Entonces, si no eres parte de una comunidad de fe como esta, tú puedes escuchar los episodios anteriores y nutrirte de lo que está sucediendo aquí. Por favor, ven, acompáñanos en una de las reuniones, acompáñanos en alguno de los servicios y sé parte de lo que Dios está haciendo aquí. Y yo quiero declarar sobre todos los que nos están escuchando Salmos capítulo 1 que dice: yo seré, lo voy a poner en primera persona, yo soy un árbol, tú eres un árbol que está plantado junto a corrientes de agua, que vas a dar mucho fruto, que tu hoja no va a caer y que todo lo que haces va a prosperar. Y si quieres descubrir más de esta vida, por favor, acompáñanos en una de las reuniones y continúa compartiendo este podcast con toda tu familia. Gracias, Luis, gracias. Esto fue Fe Sin Filtros. Nos vemos a la próxima. Ha sido un honor compartir este momento contigo en Fe Sin Filtros. ¿Quieres experimentar más de la gracia de Dios? Te invitamos a unirte a nuestra comunidad en Iglesia Árboles de Justicia, donde la fe se vive sin filtros.